Hola, soy Gabriel Delgado. Hola, soy Janina Venegas y somos alumnos de cuarto año, miembros de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas y en esta oportunidad vamos a realizar el video de glándula adrenal. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos a nuestros correos. Los objetivos del siguiente video son comprender la anatomía y embriología de la glándula adrenal, conocer las hormonas que son producidas por la misma, describir el proceso de síntesis y metabolismo e identificar el mecanismo de acción y las acciones fisiológicas que desencadenan. Este es el contenido. Primero abarcaremos los conceptos generales de anatomía y embriología. Después veremos la médula adrenal y su hormona epinefrina. Y por último la corteza adrenal con sus 3 zonas y las hormonas correspondientes. Entonces, primero veremos los conceptos generales. Lo que podemos decir en cuanto a la anatomía de la glándula suprarrenal es que son órganos pares que se encuentran sobre el polo superior de cada riñón. Estas están rodeadas por grasa perinéfrica y por la fase de Gerota. Tienen una longitud aproximada de 3 a 5 centímetros por 2 a 4 centímetros de ancho y 8 a 10 milímetros de espesor. El peso de cada una oscila entre 1.5 a 2.5 gramos. Como podemos observar aquí, la glándula suprarrenal derecha tiene una forma piramidal, mientras que la izquierda tiene una forma semilunar y a su vez es más grande. En las relaciones anteriores de la glándula suprarrenal derecha están con respecto al lóbulo hepático derecho y a la vena cava inferior. Posteriormente, ambas glándulas se relacionan con el diafragma e inferiormente ambas se relacionan con el polo superior del riñón ipsilateral. En cuanto a la relación anterior de la glándula suprarrenal izquierda, va a ser su relación con respecto a la parte posterior del estómago, a una parte del páncreas y en algunas personas también se va a encontrar una relación con respecto al vaso. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante que es la irrigación, porque son estructuras altamente vascularizadas. Esta está a cargo de las arterias suprarrenales, que básicamente son tres: las suprarrenales superiores, la suprarrenal media y la suprarrenal inferior. Las suprarrenales superiores, como vemos aquí, son ramas de la arteria frénica inferior. La suprarrenal media, por su parte, es una rama de la arteria aorta, mientras que la suprarrenal inferior es una rama de la arteria renal. Y bien, estos vasos se van a distribuir para formar las arterias capsulares, como vemos aquí, que van a penetrar en el parénquima y van a terminar formando los vasos sinusoidales. Es importante recalcar que con la correspondiente corrección por peso, estas glándulas se encuentran entre los órganos que más sangre reciben del organismo. El drenaje venoso está dado por solo una vena suprarrenal. En el lado derecho, esta debe desembocar directamente en la cava inferior, pero en el lado izquierdo va a desembocar en la vena renal izquierda. También debemos reconocer dos zonas, una interna, que está bien delimitada, y una corteza que es periférica. Entonces, aquí vemos la zonificación. Como ya les había mencionado, la parte más interna de la médula constituye el 20% del tejido suprarrenal, mientras que la corteza constituye el 80 al 90% del tejido suprarrenal y a su vez tiene tres zonas. Una zona interna, que es la reticularis, que podemos ver aquí, que también podemos observar aquí, y se encarga de producir andrógenos débiles. Otra zona, que es la fasciculata, que se encarga de producir cortisol y que es la zona más amplia de la corteza. Y por último, en la parte más externa tenemos a la zona glomerulosa. Aquí también la podemos observar. Y esta zona va a producir aldosterona. Algo que es importante de reconocer es que la zona fasciculata y la reticularis no están muy bien delimitadas. El origen embriológico de la glándula adrenal se encuentra en dos capas. El caso de la corteza deriva del mesénquima, es decir, del mesodermo, pero la médula deriva de otra, que es el neuroectodermo, específicamente de la cresta neural del ganglio simpático adyacente.
Aquí vemos un esquema que representa el desarrollo de la glándula adrenal. Primero, tenemos que a la sexta semana aparece el primordio mesodérmico de la corteza embrionaria. A la séptima semana ya hay un reclutamiento de células de la cresta neural. En la imagen C lo que observamos es la encapsulación de la médula por la corteza. En la imagen D y E ya vemos estadios más avanzados. La imagen F corresponde a la glándula adrenal de un recién nacido. Y aquí es importante recalcar que la corteza tiene un tamaño muy grande, más grande de lo que se observa en un adulto normal. Y esto ocurre porque durante la vida intrauterina es necesaria una gran síntesis de las hormonas de esta glándula para que haya un adecuado desarrollo. Es importante recalcar también que solamente se observan la zona glomerulosa, que es la más externa, y la fasciculata, que es la intermedia. Al primer año, incluso antes, ya se observa una involución de esta corteza que era muy agrandada, porque ya durante la vida extrauterina no se requieren tantas cantidades de las hormonas adrenales como se necesitaban durante la vida intrauterina. A la edad de 5 años, como dice el Porterfield, o 3 años, como dice el Moore de embriología, ya se va a distinguir una tercera zona, que es la zona reticularis. La glándula adrenal produce principalmente dos tipos de hormonas, esteroides y catecolaminas. En el caso de los esteroides, tenemos a los mineralocorticoides. El principal es la aldosterona, y este se va a encargar de regular el equilibrio hídrico y electrolítico de nuestro medio interno mediante la movilización de los iones de sodio y potasio. Los glucocorticoides, tenemos al cortisol, que se encarga de regular respuestas frente al estrés. Y por último tenemos a los andrógenos, en los que destaca el sulfato de dihidroepiandrosterona, que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a las catecolaminas, hay principalmente dos tipos, la adrenalina y noradrenalina, y esas se van a encargar de responder frente a estímulos del estrés, al igual que el cortisol. Vamos ahora a la médula adrenal. Veamos brevemente el sistema nervioso. Este es el encargado de recibir estímulos tanto del exterior como del interior, los procesa, los integra y de esta forma presenta respuestas coordinadas y específicas. Tiene una división anatómica y funcional. La división anatómica está dada por el sistema nervioso central, que está conformado por la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal se encuentra rodeada, protegida por la columna vertebral y el encéfalo por el cráneo. La otra división es el sistema nervioso periférico. En este encontramos a los 12 pares craneales, los 31 nervios espinales o raquídeos y los nervios periféricos. En cuanto a la división funcional, tenemos una parte somática que está dada por todos aquellos movimientos o acciones que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, si queremos coger nuestro celular para revisar Instagram, es una acción voluntaria. Nosotros lo podemos controlar. Sin embargo, la otra división que nosotros no podemos controlar se denomina el sistema nervioso autónomo. Y ese está, por ejemplo, el caso de nuestros latidos cardíacos. Nosotros no podemos definir en qué momento nuestro corazón empieza a latir y en qué momento se detiene. Este, a su vez, se subdivide en un sistema simpático que se encarga de regular las funciones de fight and flight, es decir, de lucha y huida, mientras que el sistema parasimpático, que es la otra división, se encarga de gobernar las funciones de rest and digest, es decir, de descanso y digestión. Hablemos un poco más sobre el sistema autónomo. La vía eferente del parasimpático y del simpático va a estar conformada por dos neuronas. ¿Pero qué es eferente? Eferente se refiere a que va a llevar información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. En el caso del sistema parasimpático, los somas neuronales se encuentran en los pares craneales 3, 5, 7, 9 y 10 y a nivel de la médula espinal en el primer al cuarto nervio raquídeo sacro. La segunda neurona se va a localizar en los ganglios, que son un grupo de células nerviosas que se encuentran fuera del sistema nervioso central.
En cuanto a su sistema nervioso simpático, vamos a ver que los somas neuronales salen de los pares craneales torácico y lumbares y se dirigen hacia los ganglios. Estos ganglios corresponden a la cadena simpática torácica lumbar que ya hemos estudiado en anatomía. Otra característica importante es reconocer la longitud de las fibras preganglionares y postganglionares. ¿Pero qué es una fibra preganglionar? Es aquella que se localiza antes del ganglio y que sale del primer cuerpo neuronal, mientras que la postganglionar es aquella que sale del ganglio y que se dirige hacia el órgano blanco. En el caso del sistema parasimpático, las fibras preganglionares son largas, mientras que las postganglionares son cortas. Ocurre lo contrario en el sistema simpático, ya que las preganglionares son cortas, mientras que las postganglionares son largas. Una similitud entre el sistema parasimpático y simpático es que estas fibras preganglionares van a liberar acetilcolina y estas se van a unir a receptores nicotínicos neuronales. Es algo común en ambos. Pero hay una diferencia en cuanto a lo que libera las fibras postganglionares. En el caso de la división parasimpática, va a liberar acetilcolina que se va a terminar uniendo a receptores muscarínicos. Mientras que el simpático va a liberar norepinefrina, norepinefrina. Y esta se va a terminar uniendo a receptores adrenérgicos alfa y beta. Pero hay una excepción en el sistema simpático, que son las glándulas sudoríparas, ya que aquí va a liberar acetilcolina que también va a terminar uniéndose a los receptores muscarínicos. Bien, ahora, en cuanto a la mención de todo esto, radica en que la médula suprarrenal actúa como un ganglio simpático sin eferente postganglionar. ¿Por qué? Porque también recibe información de la primera neurona, pero la diferencia es que no va a liberar el contenido hacia su órgano blanco como lo hace el ganglio, sino que va a liberar su contenido hacia la sangre. Y lo que produce la médula adrenal es básicamente el 100% de la epinefrina que circula en la sangre y la norepinefrina solamente el 30%. El 70% restante deriva de los nervios simpáticos postganglionares. Entonces, la tirosina ingresa hacia la célula cromafin mediante un mecanismo antiporter con sodio y una vez dentro del citosol se transforma en dihidroxifenilalanina o también denominado DOPA por la tirosina hidroxilasa. Esta enzima tiene una coronita, está resaltada y todo, porque va a ser la enzima limitante de la reacción de síntesis de epinefrina y va a recibir un feedback negativo por la norepinefrina. Esta dopa se transforma en dopamina mediante la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos con el cofactor de piridoxalfosfato. La dopamina ingresa al gránulo cromafin y aquí se transforma en norepinefrina mediante la dopamina beta hidroxilasa. El cofactor que participa es la vitamina C. La norepinefrina sale por un transporte facilitado y en el citosol la feniletanolamina N-metiltransferasa cataliza la reacción de la norepinefrina hacia la epinefrina. Esa epinefrina se dirige hacia el gránulo cromafin gracias a los transportadores vesiculares de monoaminas. Pero, ¿cuáles son los componentes de este gránulo cromafin? Como ya hemos visto, está la norepinefrina, sí, pero en concentraciones muy bajas. Hay una mayor concentración de epinefrina, también se observa el ATP, el calcio y las cromograninas. Estas nos pueden servir para evaluar los niveles de síntesis de epinefrina. Entonces, frente a determinados estímulos estresantes como el ejercicio, la hipoglicemia, la cirugía, se va a llevar la información hacia la corteza cerebral, el sistema límbico, ciertas regiones del hipotálamo y del tallo cerebral, que a su vez va a activar los centros primarios autonómicos. Estos centros primarios autonómicos, que son el hipotálamo y el tallo cerebral, llevan información hacia el ganglio simpático paravertebral. Este libera acetilcolina, que se une a los receptores nicotínicos expresados en la célula cromafin, que va a inducir a una elevación de los niveles de sodio. Esta elevación de niveles de sodio activa a los canales de calcio mediados por voltaje, regulados por voltaje, y una vez
que están activos ingresa el calcio. Y este calcio va a mediar la exocitosis de los gránulos cromafines. Pero estos no van a seguir solos, sino también acompañados de adrenomedulina y encefalinas que también son producidas por esta célula cromafín. Vamos a ver que no solamente va a lograr la exocitosis, sino que esta elevación de sodio, esta activación del receptor nicotínico también estimula la actividad de la tirosina hidroxilasa y la de la dopamina beta hidroxilasa. Por otro lado, cobra una vital importancia el flujo arterial radial desde la corteza hasta la médula, ya que el cortisol actúa sobre la feniletanolamina N-metiltransferasa, ya que le mantiene en un estado de una concentración constante. Una vez que la epinefrina se libera hacia el torrente sanguíneo, más del 50% se une a la albúmina para ser transportada. Cabe resaltar que la epinefrina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, no puede mediar sus funciones en el encéfalo. El tiempo de vida media es muy corto, y bueno, una vez que está circulando tiene 3 destinos. Primero, recaptación en los sitios extraneuronales. Segundo, degradación en las células diana por las enzimas COMT y MAO, que ya vamos a ver en un ratito, y filtración directa en la orina. Ahora vamos a ver cómo es que ocurre el metabolismo. El metabolismo está a cargo de las enzimas catecolamina ortometiltransferasa, conocida como COMT, y la monoamina oxidasa, conocida como MAO. La epinefrina va a ser metilada por la COMT hasta metanefrina y la norepinefrina va a ser metilada por la COMT hasta normetanefrina. En el caso de la MAO, lo que va a hacer es degradar la epinefrina y la norepinefrina hasta la 3,4 dihidroxifenilglicol. Y esta reacción ocurre básicamente en las mitocondrias neuronales. Una vez que ocurre este 3,4 dihidroxifenilglicol, se libera de los sitios neuronales. Bien, ahora tenemos la metanefrina, la 3,4 dihidroxifenilglicol y la normetanefrina, que van a llegar hasta el hígado y el riñón para transformarse en última instancia en ácido vanililmandílico. Es importante este producto de la degradación, ya que nos va a servir para medir los niveles de producción de las catecolaminas en pacientes que presentan feocromocitoma. Cabe resaltar que el ácido vanililmandílico se excreta por la orina. La epinefrina media sus acciones cuando se une a los receptores adrenérgicos alfa o beta. Estos son receptores acoplados a proteína G, y la clasificación de alfa y beta es básicamente según la farmacología. En el caso de los receptores alfa, tienen una mayor afinidad por la epinefrina que por la norepinefrina o el isoproterenol, mientras que los receptores beta tienen una mayor afinidad por el isoproterenol que la norepinefrina o la epinefrina. En el caso de los receptores beta 1, 2 y 3, tienen como segundo mensajero al AMP cíclico, que en última instancia va a activar a la proteína quinasa A, que va a desencadenar las funciones de respuesta, mientras que en el caso de los receptores adrenérgicos alfa 1, básicamente la activación va a ser por la fosfolipasa C, que en última instancia va a conllevar a un aumento de la concentración de calcio intracelular. En el caso de los receptores alfa 2, más bien lo que vemos es una disminución de los niveles de adenina ciclasa con consecuencia de menor nivel de AMP cíclico. Se ve que hay un aumento de la fosfolipasa C y que tiene un efecto similar a los receptores adrenérgicos alfa 1. Las acciones fisiológicas de la epinefrina están dadas según el órgano blanco y el receptor al que se unen. Vamos a explicar qué es lo que ocurre en el estrés, ya que es el estímulo principal para la liberación de epinefrina. Por ejemplo, en el corazón, la epinefrina se une a los receptores beta 1 y tiene efectos inotrópicos positivos. ¿Qué quiere decir inotrópico positivo? Que va a aumentar la fuerza de contracción. Cronotrópico positivo va a aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, el número de veces que el corazón va a latir. Y lucitrópico positivo, que quiere decir que va a aumentar la relajación ventricular. Y todo esto va a llevar
a un aumento del gasto cardíaco. En el caso de las venas y los vasos linfáticos, cuando se une al receptor alfa, provoca la vasoconstricción, que conlleva al aumento del retorno venoso. Esto también va a aumentar el gasto cardíaco, ya que hay un mayor volumen. En el caso de las arteriolas de los músculos esqueléticos, cuando se une al receptor beta 2, provoca la vasodilatación. Por consecuencia, aumenta el volumen hacia los músculos esqueléticos. Y en el caso de las arteriolas esplácnicas, cuando se une al receptor alfa, provoca vasoconstricción. Esto disminuye el flujo sanguíneo hacia el tracto gastrointestinal y por lo tanto permite una redistribución hacia el músculo esquelético. Entonces, el mayor output, es decir, el mayor gasto cardíaco que va a llevarse hacia los músculos, va a permitir tener una mejor respuesta de pelea o huida, como ya hemos visto. Pero no solamente va a actuar en este aspecto, sino también en otros órganos, como por ejemplo a nivel pulmonar, en los bronquiolos, va a causar dilatación al unirse al receptor beta 2. Esto permite un mayor intercambio de oxígeno y de CO2 porque ya hay un mayor aumento del metabolismo. Por otro lado, cuando hablamos del tracto gastrointestinal y el tracto urinario, al unirse al receptor beta 2 disminuye la motilidad, por lo tanto disminuye la energía utilizada para realizar estas funciones. Para el tejido adiposo, lo que hace es promover la lipólisis y reducir la captación de glucosa. Esto mediante la unión al beta 2 y beta 3. Cabe resaltar que la lipólisis básicamente está dada por la unión al receptor beta 3. En el hígado va a aumentar la glicogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis, y todo esto, tanto la parte de lipólisis en los adipocitos y la glicogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis en el hígado, van a conllevar a un aumento de la glucosa, pero también a un aumento de los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos libres. Esta degradación va a terminar aumentando el lactato en la sangre, pero también el glicerol. Por otro lado, el músculo esquelético, cuando se une la epinefrina al beta 2, aumenta la glicogenólisis y reduce la captación de glucosa. Esto también para que haya una mayor disponibilidad de todos estos nutrientes. En el caso de las células beta del páncreas, se une al receptor alfa y reduce la secreción de insulina. Por otro lado, se une a las células alfa y al receptor beta 2 y aumenta la secreción de glucagón. La insulina lo que iba a hacer en un primer momento es aumentar la captación de la glucosa, pero como yo ya no tengo la insulina porque inhibo su secreción, entonces voy a tener una menor cantidad de glucosa en los tejidos y voy a tener una mayor cantidad de glucosa circulante. Pero no solamente porque no voy a tener la insulina, sino también porque aumento la secreción de glucagón. Y glucagón, como ya hemos visto en clases anteriores, también desencadena estas mismas acciones frente al estrés. Entonces, todo esto va a llevar a que un mayor suplemento nutricional hacia los músculos y una adecuada oxigenación y glucosa hacia el cerebro. Aquí tenemos otras acciones que también pueden revisar. Para terminar esta parte, les mando la siguiente pregunta. El bisoprolol es un fármaco antihipertensivo que bloquea los receptores adrenérgicos. Tiene efectos cronotrópico e inotrópico negativos, es decir, reduce la frecuencia cardíaca y reduce la fuerza de contracción. Entonces, ¿sobre qué receptores actuaría? Pueden pausar el video y luego ver la respuesta. La respuesta correcta es beta 1 porque, como ya vimos en el esquema anterior, la unión de la epinefrina a los receptores beta 1 tiene efectos cronotrópicos positivos, inotrópicos positivos y lucitrópicos positivos. Si yo tengo un fármaco que inhibe a estos receptores, me va a dar los efectos contrarios.
Ahora voy a hablarles acerca de la corteza adrenal. Con relación a la corteza, esta está dividida en tres zonas. Esta división va a tener tanto un sentido anatomomorfológico como también un sentido de expresión de las hormonas de las diversas enzimas de la vía esteroidogénica. Entonces, es a raíz de esto que vamos a encontrar esta división. Tenemos la zona glomerulosa, que es la zona más externa, como podemos ver aquí en la imagen, y en esta zona se va a encontrar la mayor producción de aldosterona. Acá sí no se producen las otras dos enzimas, sin embargo, en la zona fasciculata y en la zona reticularis sí vamos a poder encontrar que hay una producción de ambas enzimas, siendo mayor en la zona fasciculata la producción de cortisol y en la zona reticularis la producción de andrógenos suprarrenales. Sin embargo, lo hemos puesto de esta forma por motivos didácticos y también para que puedan estudiarlo de una manera más fácil. Entonces acá en la imagen tenemos una foto global de todo el proceso de las vías esteroidogénicas y es bien importante tener en consideración al menos ciertas enzimas. ¿Por qué? Porque estas enzimas se van a ver disminuidas o se van a ver inhibidas, o mejor dicho, no van a poder realizar su función en diversas patologías que ya veremos más adelante. Asimismo, de manera general, quiero que sigan teniendo esta idea, ¿no? De que cada una de las zonas, más que diferenciarse por cómo se ven, van a tener una diferenciación principal en las enzimas que expresan y de esta manera tienen un producto distinto. Por otro lado, vamos a ver que todas las vías, o sea, todas las zonas de la corteza van a empezar recibiendo a la misma molécula, por decirlo así, que es el colesterol. El colesterol va a llegar y a través de una enzima, que es la colesterol desmolasa, que ya vamos a explicarlo con mayor precisión en diapositivas posteriores, va a producir la pregnenolona y después de esto ya va a seguir una determinada vía según la zona en la cual nos encontremos. Entonces vamos a aprovechar esta imagen para explicar cómo se da el proceso de formación de pregnenolona. Quiero mencionar antes de comenzar con esta explicación que esta imagen solo correspondería a dos zonas, que podrían ser la zona fasciculata y la zona glomerulosa, y ya van a ver por qué. Entonces, comenzando con este proceso, vamos a necesitar el precursor. Ya hemos visto que el precursor para todas las vías esteroidogénicas es el colesterol, y hay dos maneras de obtenerlo. Una de las formas es de novo, fabricando nuestro propio colesterol, como lo podemos ver acá. Y esto va a ser realizado a partir del acetil-CoA. Y en verdad esto no es un proceso que se realice con mucha frecuencia, en verdad lo más común es obtenerlo por la segunda vía. La segunda vía es el proceso de obtención a través del LDL. El LDL va a llegar a la célula y va a interaccionar con su receptor, que se encuentra en la membrana del citoplasma. Una vez que ha ocurrido esta interacción, el LDL va a ingresar dentro de la célula y va a liberar el colesterol libre al lisosoma, que podemos ver acá. Una vez habiendo liberado el colesterol libre el colesterol esterificado en el lisosoma, este colesterol va a ser catabolizado para ser un colesterol libre. Este colesterol libre, valga la redundancia, va a ser el que va a salir, va a ser el colesterol que finalmente va a ser liberado. Y una vez que se encuentre fuera del lisosoma, va a poder tener dos opciones o dos caminos. El primer camino es el camino de quedarse donde estaba y almacenarse como una gota lipídica. Y para pasar por este camino, nuevamente va a tener que esterificarse gracias a la enzima colesterol-CoA aciltransferasa, que es esta que vemos acá como ACAT. Y una vez esterificado va a formar este complejo de gotas lipídicas de colesterol esterificado. Y el segundo camino es continuar con la vía esteroidogénica. Para esto el colesterol libre tiene que ser transportado a la mitocondria, pasar tanto por la membrana externa como por la membrana interna para llegar a esta zona. Y esto lo va a realizar gracias a esta proteína, que es la proteína START. Y esta es una proteína bastante importante porque no solo es la que se encarga de continuar con la vía, de mover el colesterol hacia adentro, sino que también va a ser una proteína que va a estar estimulada por el ACTH. Y esto, bueno, ya lo mencionaremos posteriormente, pero es algo muy importante que quiero que no se olviden. Entonces, ya tenemos el colesterol libre dentro de la mitocondria. Dentro de esta, el colesterol libre se va a transformar en pregnenolona. Y esto lo va a realizar gracias a esta enzima que es parte del complejo P450, que es la CYP11A1. Ahora, les había mencionado que este proceso, el que vemos acá en la imagen, está más relacionado a la zona glomerulosa y a la zona fasciculada. ¿Y esto por qué? Porque cuenta con esta enzima, que es la 3-beta HS2, claro. Sí, y esta enzima se va a encargar de convertir la pregnenolona en progesterona.
Esta enzima per se no se encuentra en la zona reticulatis, sino que en la zona reticulatis el proceso, en vez de pasar de pregnenolona a progesterona, pasa de pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona. Entonces, una vez que tenemos acá la progesterona puede salir de la mitocondria, también la pregnenolona sale de la mitocondria, pero en el caso de que salga pregnenolona, se va a convertir nuevamente también fuera del citoplasma a progesterona, por medio de la misma enzima, pero en este caso esta se encuentra en el retículo endoplasmático liso. Y luego de esto ya continúan las siguientes reacciones para terminar de formar el producto final, que eso varía dependiendo de cada zona. Nuevamente acá tenemos a las vías esteroidogénicas, pero vamos a enfocarnos en la zona fasciculata. Acá tenemos el colesterol. El colesterol es una molécula que tiene 27 carbonos y luego, por pasar por los procesos que ya hemos visto, va a formar la pregnenolona. Y es importante mencionar que la pregnenolona va a tener 21 carbonos. Y ahora me van a preguntar, Gabriel, ¿por qué es importante saber que tiene 21 carbonos? Porque tanto el cortisol como la aldosterona como la progesterona van a tener 21 carbonos. Entonces, recuérdenlo, de 27 pasa a 21. Y luego de esto, esas dos enzimas van a competir por la pregnenolona para finalmente poder generar la 17-hidroxiprogesterona. Igual como pueden ver acá, primero se forma la progesterona, luego se forma la 17-hidroxiprogesterona. Si prima esta reacción, primero se forma la 17-hidroxipregnenolona y luego la 17-hidroxiprogesterona. Son las mismas enzimas, solo compiten por cuál actúa primero y al final el producto termina siendo igual. Entonces, siguiendo con el proceso, tenemos ya la progesterona. Y la progesterona va a ser metabolizada gracias a esta enzima, que es la CYP17, y se va a transformar en 17-hidroxiprogesterona. Y luego va a pasar por estas enzimas que vemos acá, y va a formar finalmente el cortisol. Ahora, quiero que le echen ojo a esta parte, y como podemos ver, las mismas enzimas pueden, de cierta forma, actuar sobre la progesterona, y ir por esta vía, formar la 11-deoxicortisona, corticosterona, y finalmente formar la corticosterona. Pero esto, ¿por qué no ocurre? Principalmente porque CYP17 tiene mayor afinidad por la progesterona y, bueno, al menos en esta zona, ¿no? En la zona fasciculata. Hay mayor expresión de esta enzima, por lo tanto, ocurre más esta reacción. Sin embargo, en otras zonas, como por ejemplo la zona glomerulosa, el proceso por el cual ocurre esto es principalmente por esta vía, ¿no? O sea, ocurre primero la reacción con la CYP2-1B y luego forma la corticosterona por medio de la siguiente reacción. Y también porque no tenemos presente a esta enzima en esta zona. Entonces, recuérdenlo, esta vía, la que va así, ocurre en la zona fasciculata, porque en la zona fasciculata sí tenemos esta enzima, la CYP17. En la zona glomerulosa no tenemos CYP17, así que la vía continúa de esta forma, formando corticosterona. Por otro lado tenemos ya el colesterol liberado, y este colesterol que ya está formado va a tener que ser transportado y metabolizado para poder llegar a la zona donde ejerce su efecto y poder finalmente tener el efecto, ¿no?, que estamos esperando de esta hormona. Entonces el colesterol, una vez liberado, va a poder encontrarse en dos formas. Principalmente tenemos el colesterol asociado a esta globulina de corticosterol, que es el 90% de las formas, y de 5 a 7% se va a encontrar asociado a albúmina. Es importante recordar que la vida media del colesterol es 70 minutos y, bueno, las razones por las cuales tiene que unirse a estas proteínas es porque al ser una molécula lipofílica va a ser muy complicado que pueda movilizarse fácilmente, así que necesita asociarse a estas proteínas que son hidrofílicas para poder movilizarse a través del torrente sanguíneo. Igualmente recordar que la hormona libre, esta, que no está unida tanto a la globulina como a la albúmina, va a ser la que finalmente va a ejercer el efecto biológico y la que va a ejercer el feedback, que ya lo veremos más adelante. Entonces, para que tengan una idea mejor de este proceso, cuando la hormona está libre en sangre, o sea, no está asociada a ninguna de estas, puede actuar. Si la hormona se encuentra asociada a una proteína, es como que la proteína lo está abrazando y no deja que haga nada. Entonces, de esta manera es que funciona. Ahora, cuando ya hay, por decirlo así, ya ha ejercido su acción, la hormona de cierta manera tiene que neutralizarse. Así que para neutralizarse puede hacerlo llegando al hígado, y en el hígado a través de un proceso de glucuronidación, en el cual se le va a asociar un grupo a la molécula, ya va a perder su función y no va a continuar ejerciendo el efecto biológico. Otro de las formas de poder neutralizar al cortisol es volviéndolo cortisona. Y esto va a ocurrir principalmente en estas células que son las células del túbulo distal.
Acá es bien, estas células van a tener un papel bien importante porque gracias a la aldosterona que va a llegar al receptor mineralocorticoide va a permitir la activación de ciertos canales, como podemos ver acá el canal ENaC y también un canal que permite excretar potasio y finalmente permite reabsorber el sodio, excretar potasio. Sin embargo, los glucocorticoides podrían realizar esta acción porque igual podrían llegar a este mismo receptor y podrían fácilmente tener esa función. Sin embargo, dentro de estas células tenemos la presencia de esta enzima, que es la 11-beta-HSD2. Y esta enzima va a inactivar el cortisol, transformándolo en cortisona. Entonces ya no va a poder ejercer sus funciones o la función que podría haber ejercido en este receptor. Ahora vamos a chequear con más detenimiento cuáles son los efectos fisiológicos del cortisol. Para esto quiero que tengan en cuenta de que esta sección de la clase es muy importante, debido a que el cortisol va a tener efectos fisiológicos diversos, como pueden ver en esta caja de acá. Y también porque los efectos del cortisol se van a ver incrementados o también de otra forma disminuidos en las diversas patologías que vamos a estar revisando posteriormente. Quiero que primero nos concentremos en estos 7 efectos, que son los efectos que pueden resumirse con esta mnemotecnia que dice a Big Fig. Comenzando con la A. A es de apetito. ¿Y esto pasa por qué? Porque cuando hay una hipercortisolemia, aumenta el apetito. Y los pacientes van a tender a comer más, a consumir más alimento. Y por lo tanto van a aumentar de peso. Eso es muy importante debido a que muchos pacientes van a llegar con este signo, ¿no? El signo del aumento de peso. Por otro lado, tenemos la P, de Big. Esta P es de blood pressure, que es por la presión arterial alta. Un paciente con un aumento de cortisol tiende a tener presión arterial alta debido a que hay una mayor sensibilidad de los receptores adrenérgicos, que es bastante importante en generar lo que es la presión arterial alta, y también porque el cortisol per se puede elevar la presión y también puede elevar el gasto cardíaco. Por otro lado tenemos la I y la G de Big, y esto es por la insulina. Hay un aumento de resistencia a la insulina y también hay un aumento de gluconeogénesis, hay un aumento de lipólisis y un aumento de proteólisis. Y de repente todos estos nombres, o mejor dicho todo este cuadro, les suena bastante conocido, debido a que el ciclo pasado, cuando llevaron el curso de bioquímica, aprendieron acerca de integración del metabolismo. Y en esta clase vieron que este cuadro se asemejaba bastante a un cuadro de ayuno prolongado, que es más o menos lo que ocurre cuando se libera el cortisol, debido a que el cortisol usualmente tiende a tener una mayor liberación o se libera en condiciones de estrés. Entonces, todo el mecanismo, la maraña metabólica se tiene que optimizar para ese sentido, para generar más energía. Por otro lado, también tenemos que la actividad fibroblástica en el sistema conectivo disminuye. Hay una inhibición de la proliferación de estas células y por lo tanto también de la formación de colágeno. Esto va a hacer que, en el caso de que haya bastante cortisol, la piel del paciente sea más fina y tenga una piel más propensa a daño. Esto se puede traducir también en un daño capilar y de otra manera se puede ver con un paciente que tiene más cantidad de hematomas o moretones. Esta función, la función de disminución de inflamación y de respuesta inmune, es una de las funciones más importantes del cortisol y sí o sí se la tienen que aprender. ¿Por qué? Porque muchas terapias farmacológicas se basan en este principio para poder inmunosuprimir a un paciente en diversas condiciones. Entonces, ¿cómo es que el cortisol logra disminuir la inflamación, logra reducir la respuesta y logra inmunosuprimir? Esto lo realiza a través de estas 4 funciones. Comencemos primero con la síntesis de la lipocortina. La lipocortina va a ser una sustancia que se va a encargar de inhibir a la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 va a servir para ser un precursor, o mejor dicho, para formar prostaglandinas y para formar leucotrienos, que es algo que van a ver probablemente en cursos posteriores, pero estas 2 sustancias van a ser encargadas de modular procesos inflamatorios importantes. Por otro lado, tenemos este punto número 2. En el caso de que ustedes recién estén llevando endocrino y aún no han llevado inmuno, de repente no lo entienden con mucha claridad, pero si ya llevaron inmuno, van a poder ver que al inhibir el cortisol, la función de la interleuquina 2 va a también inhibir la proliferación de los linfocitos T. Y como ya lo han visto en este curso, los linfocitos T son las células que se encargan de orquestar todo lo que es la respuesta inmune. Todo el sistema inmune está orquestado por los linfocitos T, regulan varios procesos de esta respuesta. Entonces, al inhibir esta proliferación de linfocitos T, vamos a ver que la respuesta inmune también va a verse bastante decaída. Por otro lado, también tenemos que ocurre una inhibición de la liberación de histamina y serotonina. Entonces acá podemos ver histamina por los mastocitos, serotonina por parte de las plaquetas.
Esto es bastante importante debido a que podemos ver que estas sustancias van a ser liberadas y van a causar procesos inflamatorios de bastante preocupación. Por otro lado, tenemos que también inhibe la adhesión de los leucocitos y de esta manera inhibe la neutrofilia. Entonces, como podemos ver, todas estas acciones que tiene el cortisol están dirigidas a disminuir esta respuesta, así que no se lo olviden. Y por último, tenemos la B, creo que era Big Fib con B, pero bueno, y esta B es de la formación del hueso, Bone Formation, que está bastante relacionado a la respuesta de osteoblastos. En sí lo que ocurre es que el cortisol disminuye la concentración de osteoblastos. Y de repente no pueden entender mucho el tema porque no han llevado el EFI de locomotor, pero para poder explicarlo de una manera más sencilla, lo que pasa es que en el proceso de resorción ósea, entiendan por resorción el proceso de sacar más hueso, de sacar más calcio del hueso, hay dos células que generan como una especie de homeostasis. Tenemos a los osteoblastos, que son estas células que ponen hueso, y a los osteoclastos, que son las células que comen hueso. Entonces lo que ocurre acá es que el cortisol hace que haya una menor cantidad de osteoblastos. Entonces si hay menos osteoblastos, priman los osteoclastos y por lo tanto comen más hueso. Hay mayor resorción ósea y por eso es que se genera este efecto cuando hay aumento de cortisol. Acá tenemos otros efectos que también son importantes y no debemos olvidar. En primer lugar, en relación al sistema nervioso central, el cortisol va a causar desórdenes psiquiátricos tanto en exceso como en déficit, como pueden ver acá en la diapositiva. También puede causar insomnia y también disminuye lo que es el sueño REM. Por otro lado, otro de los efectos que habíamos visto, sobre todo en la parte metabólica, era la proteólisis. Recuerden que primero, como ya hemos revisado, igual para recordar, en el aspecto metabólico vamos a tender a generar más glucosa para usarlo de energía. Y luego de eso, utilizar energía de lípidos para hacer más glucosa y finalmente utilizar a los aminoácidos para generar más glucosa. Y acá tenemos la proteólisis. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Se traduce en debilidad y también en dolor muscular. Y la debilidad también puede ser causada por la hipocalemia, que también puede estar generada por el cortisol. Por otro lado, también tenemos a que el cortisol funciona como un antagonista de la ADH, que ya lo hemos revisado anteriormente. Asimismo, también el cortisol va a tener un efecto trófico en la mucosa gástrica. Y esto va a conllevar a también aumentar los productos formados por esta mucosa. Entonces vamos a tener un aumento de secreción de ácidos grasos, o un aumento de secreción de pepsina, perdón, de ácidos gástricos, me confundí, y un aumento de secreción de pepsina, y esto a la larga va a generar desarrollo de úlceras. Así que también hay que considerarlo. Y finalmente tenemos esto, que el cortisol en verdad tiene un papel muy importante en el desarrollo fetal. Estimula la formación del sistema nervioso central, de la retina, de la piel, del tracto gastrointestinal y de los pulmones. Y aquí he puesto los pulmones como símbolo porque me parece muy importante este dato, que el cortisol a nivel fetal permite el desarrollo de los neumocitos tipo 2. Y estos neumocitos tipo 2 son células que se encuentran en el alveolo que se encargan de liberar el surfactante. El surfactante es una sustancia que va a permitir que haya una mayor distensión de los alveolos y de esta manera pueda ocurrir favorablemente el proceso de intercambio gaseoso. Entonces, sin esto de acá, no seríamos compatibles con la vida. Así que tenemos que considerarlo. Ahora vamos a ver cómo son los efectos fisiológicos del cortisol en dos condiciones que son, por decirlo así, bastante distintas. Son como que dos extremos. En primer lugar tenemos en la liberación aguda del cortisol que está relacionado a momentos de estrés. Por ejemplo, cuando una persona, como vemos acá en el ejemplo, se cae sobre el hielo, una persona mayor se cae sobre hielo, una persona se disloca la cadera, una persona también, digamos, tiene un estrés psicogénico, libera cortisol. Entonces, esta liberación del cortisol, en este escenario donde lo que queremos es, por decirlo así, aliviar el estrés, salir de ese periodo de estrés, va a generar que haya una respuesta metabólica orientada a poder generar más energía para distintas zonas de nuestro cuerpo en la cual las necesitamos, como por ejemplo el cerebro. Entonces lo que va a ocurrir en este tipo de condiciones es también una disminución del ratio insulina-glucagón por esa respuesta metabólica dirigida, y también va a haber una sensibilización de los efectos adrenérgicos, porque va a haber una mayor liberación del sistema simpático adrenal a través de la epinefrina y norepinefrina, y esto también va a generar una mayor respuesta adrenérgica. Pero por parte de esto, de lo que habíamos visto del cortisol, lo que va a ocurrir es producir la mayor cantidad de glucosa que queremos para que llegue al cerebro. Eso es, por decirlo así, el objetivo, lo más importante en ese momento. Como podemos ver acá, tenemos distintos órganos, tenemos el hígado, tenemos el músculo esquelético y tenemos el tejido adiposo. Y cada uno va a dirigir sus esfuerzos a eso, a sacar más glucosa a la sangre.
Por ejemplo, tenemos acá en el hígado. En el hígado va a ocurrir la lisis del glucógeno. El glucógeno, recuerden que es una molécula grande en la cual hay reservas de glucosa. Entonces, al lisar este glucógeno se va a liberar más glucosa a la sangre, más glucosa a la sangre. Y después tenemos la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es realizar la glucólisis pero al revés. O sea, estamos realizando un proceso en el cual a través de los productos finales de la glucólisis o también de productos que encontramos en otras vías como ciclo de Krebs, vamos a estar formando más glucógeno. O sea, ya no vamos hacia abajo, vamos hacia arriba. Vamos a formar más glucosa. Había dicho glucógeno. Una vez que formamos más glucosa, esta glucosa va a ser liberada a la sangre y vamos a tener más glucosa en sangre. Igual acá en el músculo esquelético. Pero recuerden, acá vamos a ver el punto de proteólisis. Proteólisis va a ocurrir después. Y es más, va a ocurrir no después de haber agotado nuestras reservas en la glucólisis, nuestras reservas de glucógeno, sino también va a ocurrir después de agotar nuestras reservas de lípidos. En el tejido adiposo ocurre este proceso de lipólisis y también va a disminuir el proceso de lipogénesis. Entonces todos estos lípidos van a, por decirlo así, a partirse nuevamente, van a metabolizarse, oxidarse para poder liberar el glicerol y para que este glicerol pueda ser utilizado para formar más glucosa. Y acá, como podemos ver, hay una reducción de GLUT4. GLUT4, recuerden que era uno de los transportadores de glucosa que se encontraba en distintas células, como la célula del músculo esquelético y la célula del tejido adiposo. Y esto permitía, gracias a la insulina se expresaba y permitía que estas células puedan absorber la glucosa. Entonces, en este escenario, primero, no queremos glucosa en las células, en estas células, las queremos en el cerebro. Y segundo, el ratio de insulina-glucagón está disminuido, entonces no va a producirse más liberación de GLUT4. Por otro lado, tenemos este escenario, que es el escenario crónico. Es una liberación prolongada de cortisol, que se ve más que todo en patologías como por ejemplo en Cushing. Acá lo que pasa es que esta liberación de cortisol va a estar acompañada también de una disminución de la liberación adrenérgica y también va a estar acompañada de un aumento de la relación insulina-glucagón. Esto va a generar un estado en el cual, primero por el cortisol, va a aumentar el apetito. Esto va a generar también aumento de peso, como ya había mencionado. Va a haber una mayor síntesis del glucógeno. Va a haber también mayor síntesis de lípidos. Como vemos acá, ya no hay una disminución de lípidos, ya no hay lipólisis, sino esta vez vamos a tener lipogénesis. Y esto va a ocurrir tanto por efecto de la hipercortisolemia como también de la hiperinsulinemia, que va a generar este proceso. Pero también vamos a ver que el GLUT4 sigue disminuido. ¿Esto por qué va a ocurrir? Porque a pesar de que la insulina está llegando a la célula, el cortisol va a antagonizar este proceso de liberación del GLUT4 para tener en los músculos esqueléticos o en el tejido adiposo más energía. Entonces, igualmente como vemos acá, no va a ocurrir este proceso. El GLUT4 va a seguir disminuido. Quiero que presten bastante atención en esta parte porque es muy importante. Vamos a hablar acerca de la regulación de la liberación de cortisol. Para hablar acerca de esta regulación, es importante considerar el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Antes de hablar de uno por uno, parte por parte, vamos a hablar de los estímulos que permiten la liberación o la estimulación de este eje. En primer lugar tenemos al estrés. Tenemos un estrés tanto físico como por ejemplo sería, no sé, fracturas, golpes, cirugías, etc. Generan un estrés físico. Tenemos un estrés emocional y tenemos un estrés bioquímico que está más relacionado a estados proinflamatorios. Asimismo, la liberación del cortisol va a estar relacionada al ritmo circadiano, va a estar influenciado y va a ser una liberación diurna, un ritmo diurno. ¿Qué quiere decir esto? Que por las mañanas y también durante los primeros momentos del día va a haber una mayor estimulación de este eje para tener más cortisol. Y en lo que sería la noche, cuando estamos durmiendo, este eje no va a estar tan estimulado y los niveles de cortisol van a ser menores. Entonces, ya habido todo esto, lo que generan estos estímulos son una activación del núcleo paraventricular. Este núcleo paraventricular se encuentra en el hipotálamo y se va a liberar a través de las neuronas parvicelulares el CRH. El CRH liberado va a llegar hacia la pituitaria. ¿Y cómo va a llegar? Va a llegar a través de la circulación porta. Esta circulación porta va a permitir esta llegada y en la pituitaria va a llegar a las células POMC o a las células propiomelanocitos, o como vemos acá, también se denominan los corticotrofos. A estas células se van a encargar de liberar el ACTH, que es una de las hormonas más importantes en esta vía. El ACTH, que va a ser liberada por estas células, va a llegar a la corteza de la glándula adrenal. Y en la corteza de la glándula adrenal va a permitir que esa reacción que hemos visto, la de colesterol a pregnenolona, ocurra. Entonces, ocurre esa reacción
y se estimulan las vías esteroidogénicas y tenemos una mayor producción de cortisol, una mayor producción de aldosterona, una mayor producción de andrógenos suprarrenales. Pero ojo, acá un detalle muy importante es que estos andrógenos y esta aldosterona no van a generar un feedback negativo. La única hormona que tiene la capacidad de generar este feedback negativo es el cortisol. Entonces, si tenemos una situación en la que, por ejemplo, por déficit de alguna hormona, de alguna enzima, que ya veremos más adelante, hay una disminución de cortisol, pero hay un aumento de las otras, no va a haber un feedback negativo y va a seguir en aumento. Va a ser como no va a haber feedback negativo, no va a ocurrir una forma de parar esto. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, igual vamos a revisar uno por uno de lo que habíamos mencionado. La CRH, como ya vimos, se libera en estas condiciones y también por esos estímulos. Pero lo importante es que a nivel agudo, los primeros efectos que tendrían serían la liberación de ACTH, pero a nivel crónico, el efecto que realiza en estas células son aumentar la expresión del GEM del POMC, de los propios melanocitos, y esto va a generar que se hipertrofie esta zona y que por lo tanto hay una mayor proliferación de corticotropos. Por otro lado, la ACTH tiene efectos a minutos, tiene efectos crónicos y también tiene un efecto trófico. A nivel de los minutos, el efecto principal o el primer efecto del ACTH es lo que hemos visto, estimular síntesis de pregnenolona. Pero a nivel crónico, el efecto de la ACTH va a ser estimular una mayor expresión de enzimas esteroidogénicas y también una mayor expresión del receptor de LDL para poder aumentar este proceso. Y a nivel crónico, lo que se ha visto es que la ACTH tiene la capacidad de mantener estas zonas, ¿no? Estas zonas de la corteza que son bastante importantes. En el caso de que no haya liberación de ACTH, ni tampoco de CRH, lo que se ha visto es que los pacientes llegan a tener atrofia suprarrenal. Entonces, esto más que todo ocurre cuando un paciente está consumiendo glucocorticoides a larga data, porque estos estimulan la vía y, como ya hemos visto, generan un feedback negativo y disminuyen la liberación de ACTH y de CRH. Entonces, en estos casos lo que se debería dar es, bueno, acá lo que ocurre no es la restricción endógena de estos y se debería tratar lo más antes posible. Entonces, acá en esta imagen lo que podemos ver es una gráfica. En el eje X tenemos tiempo, en el eje Y tenemos la concentración plasmática de cortisol y como podemos ver hay más cortisol en las primeras horas del día, después del sueño, que está bien chiquito. Y acá también en las horas de la noche, de la tarde, también es una liberación pequeña, pero ya al despertar, ¡boom!, tenemos un pico grande, una mayor liberación de cortisol. Acá tenemos lo que habíamos mencionado, en resumen. Hipotálamo produce CRH, pituitaria produce ACTH, llega a zona fasciculata, produce cortisol y realiza sus acciones biológicas. Pero el cortisol genera feedback negativo, inhibe. Y acá lo que podemos ver es que en un estado en el que tenemos una constante presencia de corticosteroides exógenos a niveles suprafisiológicos, lo que ocurre es que se atrofia, se disminuye la pituitaria, se disminuye la liberación de CRH por el hipotálamo, se disminuye la liberación de ACTH por la pituitaria y se genera una corteza atrofiada. Ahora vamos a hablar acerca de algunas enfermedades y comenzaremos con Cushing. En verdad, Cushing es caracterizado por un hipercortisolismo crónico y se va a dividir tanto en síndrome como en enfermedad. Y esto va a depender bastante de tanto cómo ha empezado, cuál ha sido la etiología del síndrome, cuáles son los niveles de ACTH y cuál es el tratamiento que se realiza. Con relación a cómo ha empezado, cuál es la etiología, en el síndrome de Cushing lo que podemos ver es que hay una hiperproducción de cortisol suprarrenal espontánea. O sea, no tiene nada que ver con el ACTH. No hay un aumento de ACTH, sino que es algo más espontáneo a nivel de la corteza suprarrenal. Por otro lado, también podemos ver que ocurre cuando hay una administración farmacológica de glucocorticoides, porque tú le estás dando más corticoides al paciente, estás aumentando el nivel de cortisol, pero no estás generando un aumento, o no hay una hipersecreción de ACTH, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, donde al haber un adenoma hipoficiario, hay un aumento de secreción de ACTH, lo que va a liberar el cortisol. Lo que podemos ver acá también es que en relación a los niveles de ACTH, cuando tenemos un síndrome de Cushing y no hay una liberación excesiva de ACTH, el ACTH disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque hay más cortisol y le hace un feedback negativo. En cambio, en la enfermedad de Cushing, el ACTH está positivo porque el problema es primario, es a nivel de la liberación de ACTH.
Con relación al tratamiento, lo que se utiliza para tratar el síndrome de Cushing es el ketoconazol o la metilapona, que en verdad son fármacos que actúan disminuyendo o inhibiendo, mejor dicho, la vía de síntesis del cortisol. Entonces, esa es la manera de curar el síndrome de Cushing, inhibiendo la vía de la síntesis de cortisol. En cambio, en la enfermedad de Cushing, si tú inhibes la vía de síntesis de cortisol, igual sigues hiperproduciendo ACTH. Entonces, lo que tienes que realizar acá es una extirpación del tumor secretor. Con relación a las manifestaciones clínicas o los efectos biológicos y sus manifestaciones clínicas, ambos síndromes no tienen mucha diferencia. Tanto el síndrome como la enfermedad tienen efectos muy similares, o mejor dicho, hasta iguales, por la presencia del hipercortisolismo crónico. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos hiperglicemia, tenemos proteólisis, pérdida muscular. Por ejemplo, acá en este paciente que tiene un síndrome de Cushing, podemos ver que la parte de sus músculos deltoides no están atrofiados. ¿Por qué? Por la presencia de la proteólisis. También tenemos un aumento de lipólisis, pero también vamos a tener obesidad central en algunos pacientes. Acuérdense que el aumento de lipólisis es principalmente para cubrir esas necesidades que se estaría generando en procesos iniciales. También vemos este paciente que cumple con las extremidades delgadas. También vemos obesidad central. Acá no se ve en el paciente, tampoco he puesto una foto, pero me refiero más que todo a obesidad a nivel de abdominal, obesidad central. Acá tenemos una cara redondeada, que es lo que se conoce como facies de luna, como podemos ver en esta imagen. Tenemos grasa supraclavicular en la paciente. Tenemos la jiba de búfalo, que así se le considera a este acúmulo de grasa en la zona posterior del cuello. Tenemos también que puede generar osteoporosis, acuérdense que aumenta la resorción ósea. Tenemos también estas estrías moradas, que son, por decirlo así, son patognomónicas, o sea, tienen un valor predictivo positivo de 100, tú lo ves y dices, ya, eso es Cushing, son patognomónicas de Cushing. Entonces, acuérdense de las estrías moradas, son muy importantes. Y también en el paciente puede generar hipertensión, puede generar hirsutismo, que es la virilización de algunos caracteres. Por ejemplo, en esta mujer creo que la imagen está muy pequeña, pero acá lo que podemos ver es la presencia de vello facial. Y también puede generar inmunosupresión. Y esas son las características que vemos en Cushing. Ahora vamos a hablar acerca de la síntesis de los andrógenos adrenales. En este momento nos encontramos en la zona reticularis y como podemos ver acá también hay una maquinaria distinta de enzimas que van a permitir que finalmente se sintetice la dehidroepinandrosterona, que en verdad es un nombre bien largo, y la dehidroepinandrosterona sulfato, que van a ser los que van a ejercer estos efectos de andrógenos a nivel más sistémico, como ya podemos ver posteriormente. Importante mencionar que esta zona, la zona reticularis, comienza a aparecer después del nacimiento, aproximadamente a los 5 años. Igualmente podemos ver que se empieza a liberar esta hormona, la DHEAS, que es el principal producto a partir de los 6 años, y se ven recién los efectos a partir de los 8 años, donde vamos a ver un crecimiento de vello púbico, etc. Acá en estas imágenes lo que se han puesto son los estadios de Tanner. Es importante mencionar que esto no se correlaciona con el estadio número 1, que en los niños es el crecimiento escrotal, bueno, el crecimiento testicular, perdón, y en las niñas sería la aparición del primer botón mamario. Otro punto importante mencionar es que el pico máximo de la liberación de estos andrógenos ocurre a los 20 años, como podemos ver acá, y luego va a ir disminuyendo con la edad. Entonces, para poder comprender mejor cómo funciona la maquinaria de la zona reticularis, vamos a comparar diversas enzimas con las que se encuentran en la zona fasciculata. Comenzando con la 3-beta-HSD. Recordemos que esta enzima se encuentra muy expresada en la zona fasciculata y permite convertir la pregnenolona en progesterona. Asimismo, la que se encuentra, en el caso de la zona reticularis, esta enzima tiene una expresión menor y predomina la 17-hidroxilasa, que va a convertir a la pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona. Pregnenolona. Recordemos que cuando vimos anteriormente esto de la zona fasciculata, pudimos ver que tanto la formación de la 17-hidroxipregnenolona puede ocurrir formando primero la formación de la 17-hidroxiprogesterona puede ocurrir formando primero 17-hidroxipregnenolona y luego con la otra enzima, con la 3-beta-hidroxilasa, formar 17-hidroxiprogesterona. Pero acá no ocurre la formación de la 17-hidroxiprogesterona. Por otro lado, la función de la 17-20 liasa del CYP17 se encuentra muy expresada en la zona reticularis, a diferencia de la zona fasciculata, en la cual no se ve que se expresa.
Entonces esto aumenta la producción de la dehidroepiandrosterona. Y en el caso de la DHA sulfotransferasa, le agrega un grupo sulfato a la dehidroepiandrosterona, es un nombre bien largo en verdad, y forma a la DHEAS, como vemos acá. Con respecto al transporte y metabolismo, esta molécula, esta hormona, puede ser transportada unida a la albúmina con una unión de baja afinidad y tiene una vida media de 17 a 30 segundos. Cuando se encuentra sulfatada, cuando está unida a un grupo sulfato, va a tener una unión más afín hacia la albúmina y va a tener una vida media mucho más larga, 7 a 10 horas, precisamente porque está unido a la albúmina. Entonces, otro punto importante es que va a llegar esta hormona, la sulfatada, y por medio de sulfatasas periféricas se va a desulfatar y vamos a tener nuevamente a la DHEA. Esto va a llegar a los distintos órganos target y va a expresar las enzimas y va a permitir que se generen esos efectos que finalmente van a ser traducidos en una mayor formación de andrógenos en el caso de una persona que tiene un predominio de testosterona, que tiene, por ejemplo, testículos. Va a llegar a los testículos y va a servir de precursor para la testosterona y la dihidroestosterona. En el caso de una persona que tiene predominio de estrógeno, la presencia de la DHEA va a estimular o generar una mayor producción de estradiol. Es importante mencionar que en las personas que tienen testículos o predominio de testosterona, la DHEA no va a ser el principal andrógeno. En cambio, las personas que tienen predominio de estrógeno, el DHEA es el principal andrógeno. Y finalmente recordar que la excreción de esta hormona va a ser una excreción renal. Entonces, con respecto a las acciones fisiológicas, es importante diferenciarlo en dos contextos. En primer lugar, tenemos el contexto de una persona que tiene testículos. Cuando una persona tiene testículos, el andrógeno adrenal va a tener un efecto mucho menor, como ya habíamos mencionado. El efecto mayor va a ser principalmente por los andrógenos producidos en los testículos. Por otro lado, en una persona que tiene útero, una persona cuyo predominio hormonal viene por parte del estrógeno, los andrógenos adrenérgicos van a constituir el 50% de los andrógenos activos circulantes. O sea, va a ser una gran cantidad, va a tener un aporte bastante grande. Y son también necesarios ¿para qué? Para que haya crecimiento de vello púbico y también para el mantenimiento de la libido. Por otro lado, en la mama, estos andrógenos adrenales pueden convertirse en estrógenos. Y hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque estos estrógenos activos pueden ser un factor que se puede llegar a complicar y puede condicionar un cáncer de mama cuando hay receptores estrógenos positivos. Por otro lado, también un exceso de los andrógenos en pacientes que tienen útero, pacientes con predominio de estrógeno, es el proceso de virilización. Este proceso de virilización se puede ver en un aumento en una virilización de los genitales externos. Como podemos ver acá, vemos un clítoris mucho más salido. También podemos ver en un exceso de vello facial, un exceso de acné en personas adultas, y también podemos ver un supuesto rol o una aparente rol de disovulación ovárica, que se puede traducir también como el síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, cuando hablamos acerca de la regulación, nuevamente recordar la vía que habíamos visto anteriormente, hipotálamo pituitaria adrenal, y recordemos que los andrógenos no realizan un feedback, al igual a diferencia del cortisol, que sí realiza un feedback. Acá los puntos importantes que tenemos que recordar, la liberación ocurre al mismo ritmo que cortisol porque está liberado por los mismos estímulos, pero esto no ocurre con la versión sulfatada del DHEA. ¿Por qué? Porque esta tiene una vida media más larga. Entonces, mientras esto de acá tenía una vida de minutos, si no me equivoco, una vida media mucho más pequeña, el DHA tiene una vida de horas, una vida media de horas porque está unido con mayor afinidad a la albúmina. Y bueno, recordar nuevamente que el feedback negativo no existe con los andrógenos, sino que existe con el cortisol. En esta diapositiva vamos a explicar una de las patologías más importantes, que también es una de las más preguntadas, así que por favor no se lo pierdan, no se distraigan en esta parte, y vamos a ver lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. A manera de concepto general, esta serie de enfermedades, esta serie de deficiencias van a estar caracterizadas por una deficiencia congénita de cualquiera de las enzimas, pero principalmente de estas tres, de la 17-hidroxilasa, de la 21-hidroxilasa y de la 11-hidroxilasa. Es importante recordarlas, ¿por qué? Porque cada una de estas van a estar expresadas en una zona, tanto en
bueno, las tres van a estar expresadas en la zona fasciculata. Así que las tres van a generar una disminución de cortisol. Pero la 17 va a estar expresada en fasciculata y en reticulatis, y 21 y 11 en glomerulosa y fasciculata. Así que, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una disminución de las que están en glomerulosa y fasciculata, va a predominar reticularis. Si tenemos una disminución de la que está en fasciculata y reticularis, predomina glomerulosa. Lo voy a explicar mejor ahorita, pero tengan esa idea grabada como un concepto básico para entender esta serie de patologías. Otra manera de poder acordarse también, acuérdense, 21 y 11 terminan en el mismo número, terminan en 1, así que pueden acordarse de 1 y 2, glomerulosa fasciculada. Y bueno, reticularis la que queda, que es la 17. Otro detalle importante es que las 3 van a generar una disminución de cortisol. Y recuerden que cuando hay una disminución de cortisol, no hay forma de hacer un feedback negativo, no hay forma de ponerle un pare al estímulo de este paso de la vía sintética. Entonces, de esta manera puede haber un aumento tanto de aldosterona como un aumento de los andrógenos, pero como no hay cortisol, no hay manera de pararlo y este aumento va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces, ahora vamos viendo poco a poco y comenzamos con el déficit de la 17-hidroxilasa. Quiero que pongan de repente pausa y se pongan a pensar, ¿qué es lo que pasa si inhibo esta enzima? Si inhibo esta enzima, todo lo que está abajo se va a inhibir. Entonces, todas estas vías ya no van a ir hacia este lugar, sino van a ir hacia la izquierda, a zona glomerulosa, y va a haber un aumento de aldosterona. Eso es lo que va a ocurrir cuando hay déficit de la 17-hidroxilasa. Y después ya veremos un poco más de los efectos en una lámina que tengo en la diapo posterior. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el déficit de la 21-hidroxilasa. En el déficit de la 21-hidroxilasa, lo que ocurre es que la zona que va a estar inhabilitada es glomerulosa y fasciculata. Predomina zona reticularis. Esto se traduce en una disminución de la desoxicortisona, que igual es importante, bastante importante en verdad, una disminución de la aldosterona y un aumento de los andrógenos suprarrenales. Por otro lado, tenemos que en el déficit de la 11-hidroxilasa hay una disminución de la aldosterona, una disminución de los andrógenos adrenales, pero va a haber una acumulación. ¿Una acumulación de qué? De la desoxicortisona, de la 11-desoxicortisona. Y esto es importante y ahorita vamos a ver por qué. Ahora tenemos este cuadro para poder, a manera de resumen, comprender cuáles son los aspectos más importantes de cada una de estas deficiencias. Nuevamente recordar que en las tres hay una disminución de cortisol y que por motivos de feedback, al no haber cortisol, no va a haber feedback. El feedback negativo se inhibe y va a aumentar la producción tanto de andrógenos como de mineralocorticoides. Entonces comenzamos. Cuando hay una deficiencia de la 17-hidroxilasa, hay que recordar que esta enzima se encuentra tanto en zona reticularis como en zona fasciculata. Todas van a estar en zona fasciculata, pero esta también está en zona reticularis. ¿En dónde no está? No está en la zona glomerulosa. Y recuerden que zona glomerulosa es sinónimo de aldosterona y sinónimo de mineralocorticoides. Entonces hay un aumento de mineralocorticoides y lo que pueden esperar es la presencia de los efectos de los mineralocorticoides, que ya verán, bueno, ya lo han visto anteriormente. Cuando hay un aumento de mineralocorticoides, vamos a tener que hay una mayor excreción de potasio y va a haber un mayor aumento de la presión arterial, como podemos ver acá en el gráfico. Asimismo, recordar que esto se encuentra también en zona reticularis sinónimo de andrógenos, va a haber disminución de andrógenos. En el laboratorio vamos a encontrar una menor presencia de androstenediona y vamos a ver que el paciente, que es XY, va a presentar genitales ambiguos y los testículos no van a descender. En la paciente que es XX va a presentar o mejor dicho, no va a presentar un desarrollo sexual secundario. Por otro lado, en una deficiencia de la 21-hidroxilasa, lo que podemos tener en cuenta es que esta enzima se encuentra en fasciculatis y también se encuentra en glomerulosa. Entonces va a haber una disminución de mineralocorticoides y va a haber un aumento de la absorción de potasio porque ya no se va a excretar potasio. Vamos a tener más potasio en sangre. Y vamos a tener una menor presión arterial. Por otro lado, como esta enzima no está en la zona reticulata, que es sinónimo de andrógenos, va a haber una mayor cantidad de andrógenos. Va a haber mayor actividad de la renina y va a haber mayor presencia de 17-hidroxiprogesterona. ¿Cómo se va a presentar? En verdad, 21 es la más común, acuérdense de eso. Y se va a presentar en la infancia y también se va a presentar en la niñez, como pubertad precoz. Y en las personas XX vamos a ver virilización, que ya lo hemos visto anteriormente.
Por otro lado, tenemos que la deficiencia de la 11-hidroxilasa va a tener esas características. Nuevamente, no va a haber cortisol, pero vamos a ver que esta enzima se encontraba, por decirlo así, a un nivel más abajo que la 21. La 21 estaba antes, por lo tanto la 21 también comprometía la 11-deoxicorticosterona. Esta enzima está después de la 11-deoxicorticosterona, así que lo que vamos a ver es una disminución de la aldosterona, pero no de la deoxicorticosterona. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que se suplan los efectos mineralocorticoides que se perdían con la aldosterona. Vamos a tener menor cantidad de potasio excretado, pero mejor dicho, vamos a tener potasio excretado, que es lo que haría una mineralocorticoide, y vamos a tener mayor cantidad de presión arterial, una presión arterial más alta. Las hormonas sexuales ni siquiera se van a tocar porque esta enzima no está en zona reticularis, y vamos a ver que tenemos una menor actividad de renina, y vamos a encontrar también que esta se va a presentar como una hipertensión severa en la infancia, y en la niñez vamos a ver una pubertad precoz. Igualmente, como vimos en deficiencia de 21, en deficiencia de 11 vamos a ver virilización de XX por aumento de andrógenos. Ahora vamos a hablar de la zona glomerular de la corteza adrenal. La unidad mínima funcional del riñón se denomina nefrona y esa es la encargada de filtrar la sangre para producir la orina. Aquí tenemos las diferentes partes. Primero, la cápsula de Bowman. Es aquella que rodea el glomérulo. El glomérulo es un conjunto de capilares que van a llevar la sangre hacia esta luz renal para que sea filtrada. Después de llegar a la cápsula de Bowman, se va hacia el túbulo contorneado proximal, desciende por el asa de Henle descendente, va hacia el asa de Henle ascendente, llega hasta el túbulo contorneado distal, al túbulo conector y por último al túbulo colector. ¿Y por qué explicamos esto? Pues porque básicamente la nefrona distal, que comprende desde el túbulo contorneado distal en adelante, el túbulo colector también lo incluye, se va a ser el target de la aldosterona, que es la hormona producida por la zona glomerular. La zona glomerular es la más externa y delgada y constituye aproximadamente el 15% del volumen cortical. Esta se encarga de producir mineralocorticoides, entre los cuales el principal es la aldosterona. Se encuentra regulada su secreción por el potasio extracelular, el péptido trialnatriurético y el sistema renina-angiotensina. En menor medida se regula por la ACTH. La zona glomerulosa produce aldosterona, pero nunca cortisol ni andrógenos, ya que no expresa la CYP17. Por lo tanto, tenemos la molécula precursora, que es el colesterol, que mediante la colesterol desmolasa va a originar a la pregnenolona. Luego, hay una conversión de esteroide del carbono 5 al carbono 4 por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, lo que origina la progesterona. Esa progesterona, luego, por la 21-hidroxilasa, produce la 11-desoxicortisona, también conocida como DOC. De ahora en adelante, las siguientes reacciones van a estar orquestadas por la aldosterona sintasa. Entonces, se hidroxila esta desoxicortisona para producir corticosterona. Esta luego se vuelve a hidroxilar y forma la 18-hidroxicorticosterona. Y posteriormente se oxida para formar la aldosterona. Cabe resaltar que la desoxicortisona y corticosterona también tienen efecto mineralocorticoide. Por lo tanto, si hay una deficiencia de la aldosterona sintasa, yo voy a tener todavía mi actividad mineralocorticoide producida por la DOC. Pero si yo tengo una deficiencia de la 21-hidroxilasa, yo ya no voy a tener actividad mineralocorticoide porque ni siquiera llego a tener la DOC. Una vez que la aldosterona se libera a la sangre, se une con baja afinidad a la CBG y a la albúmina. El tiempo de vida media es de 15 a 20 minutos. El metabolismo es básicamente hepático y se produce glucuronidación. La aldosterona se transforma en tetraglucurónido o también en aldosterona 18-glucurónido. Este es un conjugado ácido lábil que en condiciones de pH bajo puede revertirse la reacción y volver a aldosterona. En el caso de la excreción es básicamente renal y el 1% se excreta de forma intacta, el 5% de la forma ácido lábil y más del 40% en forma de tetraglucurónido. La aldosterona actúa como el cortisol al unirse a una
un receptor específico intracelular, en este caso el receptor de mineralocorticoides. Entonces, la aldosterona ingresa a la célula blanco, forma un complejo receptor mineralocorticoide chaperona, se disocian las chaperonas y se termina formando un complejo receptor de mineralocorticoide aldosterona. Ocurre traslocación nuclear seguido de una dimerización que termina en la unión al elemento de respuesta de mineralocorticoide. El cortisol puede mediar acciones similares a la aldosterona, pero existe la enzima 11-beta-HSD2 que va a transformar el cortisol en cortisona. De esta forma, la cortisona regresa al torrente sanguíneo y no media las acciones en las células blanco de la aldosterona. Sin embargo, esta cortisona puede regresar a forma de cortisol en las células periféricas, como por ejemplo los hepatocitos, ya que expresan la 11-beta-HSD1. En cuanto a las acciones fisiológicas, es importante recalcar que se encargan de la regulación fina de los niveles de sodio. Si bien es cierto, el 95% se reabsorbe en la nefrona proximal, la regulación más específica ocurre a nivel distal. Entonces, las células del túbulo contorneado distal y del conducto colector cortical van a tener determinados canales. Aquí tenemos una célula principal y aquí tenemos el intersticio. En el lado opuesto tenemos la zona luminal que está en contacto con la orina. Entonces, frente a un determinado el estímulo de la aldosterona, lo que se va a producir es aumento de la expresión de los canales de sodio-potasio, y esto ocurre mediante el aumento de la expresión del gen SGK1. También vamos a ver un aumento de la expresión del gen DNAC, por lo que vamos a tener una mayor cantidad de estos canales de sodio que se encuentran en la zona luminal, es decir, hacia el lado de la orina. Y en estas van a permitir la mayor reabsorción del sodio. Esto ocurre también porque al haber una mayor expresión del SGK1 va a inhibir la degradación del NAC mediado por NET4-2. Por otro lado, se expresan una mayor cantidad de los canales ROMK que van a liberar el potasio hacia el lumen. En conclusión, las principales acciones en las células principales son el aumento de la expresión de NAC, de ROMK y de la bomba sodio-potasio ATPase. Por lo tanto, tendremos una mayor excreción de potasio y una mayor reabsorción de sodio. En el caso de las células intercaladas, vemos que hacia el lado luminal hay una mayor expresión de canales de hidrógeno, por lo tanto se van a expulsar una mayor cantidad de hidrogeniones y se va a acidificar la orina. En el lado opuesto, hacia el intersticio, tenemos un antiporter de bicarbonato y sodio, por lo tanto se va a llevar hacia el intersticio una mayor cantidad de bicarbonato y hacia el interior de la célula intercalada una mayor cantidad de cloro. En conclusión, lo que se tiene es una mayor expresión del antiporter, bicarbonato, cloro y del hidrogenión ATPasa. Por lo tanto, hay una mayor excreción de iones hidrogeniones. En cuanto a las acciones fisiológicas, también se ve que actúa a nivel del colon, de las glándulas salivales y de las glándulas sudoríparas. Esto mediante la regulación de sal y agua, pero también actúa a nivel cardíaco con efectos más deleterios. Tiene un efecto proinflamatorio, promueve también la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la remodelación, y tiene un efecto inotrópico positivo, es decir, aumenta la fuerza de contracción.
Todos estos efectos se van a relacionar a una mayor morbimortalidad en pacientes que tienen hipertensión arterial. Como ya vimos, la regulación de la aldosterona está orquestada por el sistema renina-angiotensina, pero también por el potasio extracelular y el péptido arterial natriurético. Por lo tanto, primero veremos el sistema renina-angiotensina. Debemos revisar rápidamente esta imagen. Aquí podemos observar el corpúsculo de Malpighi. Vemos el glomérulo, que es un conjunto de capilares fenestrados que se encuentran dispuestos en forma de ovillo, y estos están rodeados por esta estructura que se denomina cápsula de Bowman. Entonces, la sangre que es llevada hacia el glomérulo ingresa por la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente. Alrededor de la arteriola aferente encontramos células yuxtaglomerulares, y entre la arteriola aferente y la arteriola eferente encontramos al conjunto de células de la mácula densa. En algunos libros dicen que se encuentra en el túbulo contorneado distal y en otros libros dicen que se encuentra en el asa ascendente de Henle. Entonces, estas células yuxtaglomerulares van a producir renina, pero frente a determinados estímulos. Por ejemplo, una reducción de la presión en la arteriola eferente va a inducir la liberación de renina. Pero también otros estímulos como la presión arterial sistémica baja. En este caso, la sangre que llegue hacia las células de la mácula densa va a tener una baja cantidad de sodio. Por lo tanto, esto va a servir de estímulo para la producción de renina por las células yuxtaglomerulares. También la mayor activación de las fibras simpáticas, que termina en liberación de norepinefrina hacia el receptor beta 1 de las células yuxtaglomerulares, también va a inducir la producción de renina. Entonces, esta renina se libera hacia la sangre. En la sangre hay angiotensinógeno que es producido por el hígado. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 mediante la renina. A su vez, esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 mediante la enzima convertidora de la angiotensina, que se denomina ECA y que se encuentra en el endotelio. Anteriormente se creía que solamente estaba en los pulmones, pero ahora se ha visto que está en todo el endotelio. Esta angiotensina 2 a su vez va a llegar hasta la glándula suprarrenal y ahí va a inducir un incremento de la expresión de START y CYP11B2 para que termine en última instancia aumentándose la producción de aldosterona. La contracción del volumen activa los vasoreceptores que van a terminar estimulando el sistema nervioso simpático. Esto a su vez lleva la señal hacia las células yuxtaglomerulares vasoreceptivas. La contracción del volumen también va a activar directamente las células yuxtaglomerulares. Esto libera la renina. La renina actúa sobre la angiotensinógena para producir angiotensina. La angiotensina, a su vez, se transforma en angiotensina 2 mediante la enzima convertidora de la angiotensina. Esta angiotensina 2 actúa sobre la zona glomerulosa e induce la secreción de aldosterona. Actúa sobre la nefrona distal, induce la reabsorción renal de sodio y de agua y por lo tanto termina en una corrección de la contracción del volumen. Esa contracción del volumen también puede tener acción sobre el sensado del volumen en los osmorreceptores hipotalámicos. Las neuronas hipotalámicas del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico van a sensar este volumen y van a producir una respuesta de sed. Por lo tanto, va a haber una mayor captación de agua. Pero también va a inducir la liberación de la hormona antidiurética o también denominada vasopresina. Esta va a actuar sobre la nefrona distal, va a inducir la reabsorción renal de sodio y de agua y por lo tanto va a llevar una corrección de la contracción del volumen. En cuanto a la regulación brindada por el potasio extracelular, en ocasiones en las que esto
aumenta, va a ocurrir una despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana induce una apertura de los canales de calcio dirigidos por voltaje. Estos canales de calcio regulados por voltaje van a permitir el paso del calcio hacia el interior de la célula y por lo tanto va a aumentar la producción de aldosterona. Otro tipo de regulación está dado por el péptido trial natriurético. Este va a tener más bien un efecto inhibitorio en la producción de aldosterona y básicamente se libera cuando hay un aumento de la presión arterial. Pero no solamente actúa directamente inhibiendo la aldosterona, sino que también inhibe la producción de renina. Ahora veamos una patología poco común que es el síndrome de Cohn. Este es básicamente un hiperaldosteronismo primario que es producido por tumores que secretan aldosterona. Por lo tanto, si yo tengo una hiperproducción de aldosterona, yo voy a tener una depresión de potasio, ya que va a haber una gran excreción de potasio que me va a originar hipocalemia, también retención de sodio, hipernatremia, debilidad muscular debido a los niveles de potasio bajos, hipertensión, ya que hay una mayor retención de sodio y por lo tanto de agua, y una alcalosis hipercalémica, ya que como hemos visto, cuando la aldosterona estimula las células intercaladas, expresan una mayor cantidad de canales de hidrógeno, de hidrogeniones. Entonces va a haber una mayor excreción de hidrogeniones y por lo tanto una mayor acumulación de bicarbonato en el medio interno. Es importante recalcar que en los pacientes con síndrome de Cohn no se observa edema comúnmente, ya que hay una liberación del péptido trial natriurético inducido por la hipervolemia que da lugar a la natriuresis. Entonces, para terminar, tenemos el síndrome de Addison. El síndrome de Addison es una insuficiencia adrenocortical primaria. Lo que ocurre acá es que por medio de complejos inmunes, chau cortisol, chau mineralocorticoides, todo esto, adiós, disminuye. ¿Cómo se va a traducir? Se va a traducir como hipoglicemia, anorexia, pérdida de peso, náuseas y vómitos y debilidad en el caso de cortisol, de la disminución de cortisol. En el caso de la disminución de los mineralocorticoides, vamos a tener en primer lugar también hipercalemia. Recordemos que la aldosterona permitía excretar el potasio, acá ya no se excreta potasio, por lo tanto hay más potasio en sangre. Tenemos también náuseas y vómitos, acidosis metabólica e hipotensión. Y por disminución de los andrógenos suprarrenales tenemos disminución de vello púbico y axilar y libido disminuida. En este caso, ¿cómo se trata el síndrome de Addison? Reponiendo glucocorticoides y mineralocorticoides. Por otro lado, como podemos ver acá, otra característica, manifestación clínica importante de este síndrome es la hiperpigmentación. ¿Y cómo ocurre esto? Recordamos que no hay quien le ponga el pare a la ACTH porque no hay feedback negativo, entonces la ACTH se sigue produciendo y se sigue produciendo. Pero como también en esta célula tenemos en las células del propio melanocortina, tenemos a los melanocitos también, va a haber una mayor pigmentación por este fenómeno. Entonces ya llegamos a la parte de las preguntas. Tenemos la primera pregunta. Acá tenemos una paciente de 11 años que refiere tener una ganancia significativa de peso en los últimos meses. Asimismo refiere irregularidades menstruales, tiene oligorrea. Al mismo tiempo, se determina que la paciente presenta cicatrices de color morado en su abdomen. Acuérdense, cicatrices moradas en el abdomen. Tiene cara redonda y tiene presencia de vello facial y giba dorsal. Algunos antecedentes de importancia. La paciente tenía un diagnóstico de síndrome nefrítico cuando tenía 9 años, o sea, hace 2 años, y se le trató con prednisona, que es un corticosteroide. A partir de esa indicación, a partir de esto ya cumplió su tratamiento y todo. Le dijeron que ya puedes terminar de utilizarlo, pero el tutor del paciente le empezó a dar prednisona como profiláctico. Entonces le siguió dando prednisona pensando que esto iba a evitar que algún momento vuelva a desarrollar el síndrome nefrótico que había presentado. Entonces, luego de realizar los exámenes, se determinó que la paciente presentaba un síndrome de Cushing. ¿Qué hallazgo esperaría encontrar? Pueden ponerle pausa ahorita y luego ya vamos a ver cuál es la respuesta. Entonces la respuesta es la letra A. Y vamos a comenzar a verlo paso por paso. En primer lugar, comenzamos con lo obvio, que está ya en todas las claves como para tenerlo en consideración. Tenemos un síndrome de Cushing. Cushing es hipercortisolemia, o sea, bastante cortisol, mucho cortisol. ¿Cómo lo podemos ver traducido? Como las cicatrices de color
Morado en el abdomen, la cara redonda, presencia de vello facial, la jiba dorsal y también el aumento de peso. Eso es un indicador directo que está viendo un aumento del cortisol. Por otro lado, tenemos que ver si es un síndrome de Cushing o una enfermedad de Cushing. Y acá lo que vemos es que la paciente está teniendo un tratamiento excesivo con prednisona, que es un glucocorticoide. Entonces la paciente no tiene un tumor en la hipófisis que está permitiendo que bote bastante ACTH. Entonces lo que vamos a ver acá es que vamos a tener el ACTH disminuido, no va a estar aumentado. Por otro lado, glucosa, vemos que es un paciente con síndrome de Cushing, tiene hipercortisolemia más glucosa. Y con respecto a la presión arterial, en este caso podría ser elevada, pero como es la única clave que da, porque las demás también se anulan, tenemos que el paciente tiene presión arterial elevada. Ahora vemos el caso número 2. Tenemos una paciente de 5 años que es llevada a consulta por sus madres. Ellas refieren que su hija ha presentado pérdida significativa de peso, náuseas, vómitos, cansancio, hiperpigmentación en axilas y ganas de comer sal. Luego de los respectivos exámenes, se le indica que su hija tiene una deficiencia congénita de la 21-hidroxilasa, la cual es tratada inmediatamente. En verdad se tratan los síntomas, no la deficiencia, por si acaso. ¿Qué hallazgos esperarías encontrar en la paciente y cómo realizarías el tratamiento? Pónganle pausa, piénselo bien y ahorita resolvemos la pregunta. Claro, la respuesta es la letra B. Lo que encontraríamos en sangre es una disminución de cortisol. Acá ya tachamos el aumento. ¿Por qué? Porque acuérdense que si tenemos una deficiencia congénita de cualquiera de estas vías, la zona fasciculata va a estar comprometida. Entonces está la zona fasciculata. Así que chau zona fasciculata, chau cortisol. Cortisol abajo. Si hay cortisol abajo, va a haber aumento de ACTH. Entonces está aumentado el ACTH. Pero sí, va a haber aumento de ACTH. Ahora, la 21-hidroxilasa es una enzima que se encuentra en dos zonas. Zona glomerulosa y zona fasciculata. No está en zona articularis. Entonces esperaríamos que la aldosterona esté baja. Aldosterona baja, nos quedaríamos entonces con la clave A y la clave B. Ahora vemos lo que son los andrógenos. Los andrógenos están aumentados en la clave B y en la clave A están disminuidos. En la clave A todo está disminuido, como pueden ver. Y acá sería una enzima que esté en las tres vías. En verdad esto no. Esto en verdad tú lo esperarías por ejemplo, en el síndrome de Addison, ya que todas las tres vías están disminuidas. Pero acá no. Acá solo está disminuido cortisol, aldosterona, andrógenos aumentados. Entonces tú sospechas en deficiencia de 21 o deficiencia de 11. Y bueno, acá no te da más datos como para ver una 21. Ya te están dando que es una 21. Porque, por ejemplo, si te dirían que hay un aumento de presión arterial, ahí sería, por ejemplo, una 11, no una 21. Entonces, acá, ¿cómo trataríamos al paciente? Le daríamos suplementación de cortisol y de aldosterona, porque es precisamente lo que está disminuido. Más o menos para que tengan una idea, siempre que está disminuido algo, le tenemos que dar algo para suplir el efecto de eso. Entonces, esa sería la clave, la letra B. Ya para terminar, les presentamos esta pregunta. El síndrome de Cohn, también conocido como hiperaldosteronismo primario, es un trastorno producido por tumores que secretan aldosterona. ¿Qué hallazgos esperaría encontrar? En sangre, un aumento de la aldosterona, de potasio, pero una disminución de sodio acompañado de alcalosis metabólica. También podríamos encontrar un aumento de la aldosterona, aumento de potasio, aumento del sodio y una acidosis metabólica. O un aumento de la aldosterona, aumento de sodio, disminución de potasio y alcalosis metabólica. O tal vez una disminución de la aldosterona, aumento de sodio y una menor cantidad de potasio, acompañado de una alcalosis metabólica. Puedes pausar el video para luego ver la respuesta. Bien, la respuesta es un aumento de la aldosterona, ya que es un tumor que produce activamente este esteroide. Un aumento de la concentración de sodio, ya que hay una retención. Una reducción del potasio, sí, porque se excreta una mayor cantidad. Y una alcalosis metabólica, esto ya lo hemos visto, porque básicamente a nivel apical, en las células intercaladas, hay una mayor expresión de del hidrogenión ATPasa, que va a expulsar los hidrogeniones hacia la luz del túbulo. A manera de resumen, tenemos que tener en cuenta esas ideas, que son las ideas básicas de la exposición. En primer lugar, que la glándula adrenal se compone de dos glándulas. Tenemos a la médula y a la corteza.
La médula tiene un origen neuroectodérmico y va a tener una función, por decirlo así, más relacionada al sistema simpático. Se va a encargar de secretar catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Por otro lado, la corteza tiene un origen mesodérmico y secreta 3 clases de hormona. Estas hormonas tienen un precursor común, que es el colesterol, y esta formación de estas hormonas va a ser gracias a la ACTH, que va a llevar todo el proceso, o sea, va a estimular todo el proceso convirtiendo el colesterol a pregnenolona. Un detalle importante es que la ACTH solo puede ser inhibida por cortisol. Entonces, si se aumentan todos los demás productos, como por ejemplo los mineralocorticoides o los andrógenos, la inhibida no va a ser inhibida porque solo es inhibida por cortisol. Entonces podemos ver que en la corteza vamos a encontrar una división por las vías esteroidogénicas, que se relaciona más que todo a las enzimas que se encuentran en estas zonas. En la zona reticular, lo que podemos ver es que se producen los andrógenos suprarrenales. Estos andrógenos suprarrenales en general tienen una actividad androgénica débil, sin embargo en personas XX estos andrógenos van a ser su principal fuente androgénica, aproximadamente el 50%. En la zona fasciculada tenemos que predominan los corticoides, los glucocorticoides, que va a ser la hormona del estrés, va a generar efectos catabólicos, diabetogénicos e inmunosupresores. Y finalmente en la zona glomerular tenemos a los mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. Estos van a ser también estimulados no solo por la ACTH, sino también por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por la hipercalemia. Y los efectos que van a tener es reabsorber más sodio. Si reabsorbe más sodio, también estás jalando agua por ósmosis y por lo tanto también está aumentando la presión arterial, genera también secreción de potasio y secreción de hidrogeniones. Entonces, estos conceptos acá son las ideas principales. Recuerden que otros puntos que tienen que saber son las partes de las enfermedades que ya hemos hablado y tratar de entender todo este proceso para poder finalmente aplicarlo a casos clínicos.